una nueva frontera entre cristianos y no cristianos desde el mar Mediterráneo. Es que yo no tengo el control. Sí, sí, exacto. En ese contexto digo, Nuestra Señora de las Victorias es el título oficial con el que el calendario litúrgico de la Iglesia recuerda este suceso que al final de cuentas es el triunfo de una batalla naval que en el Golfo de Lepanto favoreció con la victoria a las embarcaciones que la Liga Santa echó a las aguas del Mediterráneo para enfrentar en el Golfo de Lepanto o de Patras una colisión de embarcaciones que repelieron la fuerza naval que el Imperio Otomano venía afianzando sobre lo que parecía ya destinado a ser un lago musulmán, el mar Mediterráneo, en esos confines y en esas circunstancias. Y que este día el Papa Pío V había tenido la revelación de ese triunfo, al tiempo que desgranaba las cuentas del Santo Rosario, él era dominico, y le atribuyera a la intercesión de la Santísima Virgen esa victoria de la que sabemos se enteró de forma absolutamente providencial en una época donde no había estos artificios para una comunicación inmediata. Dio lugar a un título mariano, a una celebración religiosa, pero sobre todo a la consolidación de lo que desde entonces y a favor nuestro sigue siendo el medio sobrenatural con el que de manera más estrecha, más filial, recorremos los pasos de la historia de la salvación a través de los 15 misterios del Rosario. En ese marco digo, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias se convirtió en la de Nuestra Señora del Rosario y así es como hasta el presente la recordamos. Y entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio vespertino será exponer ante ustedes qué pasó y bajo qué circunstancias se obtuvo la victoria naval de Lepanto y las consecuencias que tuvo, sin magnificarlas, pero sí reconociéndolas como algo que marcó y dejó una huella absoluta en los destinos de la fe católica en la faz de la tierra. Quiero ante ustedes aclarar algo que si yo no lo digo, no les va a quedar en la memoria como ahora lo haré. El signo material de la fe católica más grande que tenemos en esta ciudad, en esta entidad federativa, en el occidente, noroeste y norte de México, está relacionado con los acontecimientos de los que haré una crónica. La Iglesia Catedral de Guadalajara, porque
el mismo año en que se echó su primera piedra, 1572, por órdenes del personaje principal en la batalla de Lepanto, el rey Felipe II, fue también el de nuestra historia de esta noche. Así que ahora, en lo sucesivo, cada que piensen o vean la Catedral de Guadalajara, podrán relacionarla de manera natural con la batalla de Lepanto. Y con un acontecimiento que hace poquito más de 450 años echó esa línea cultural que nunca más el Imperio Otomano y los musulmanes volvieron a traspasar. Adelante. Lo primero que necesito es que visualicen ustedes en sus conocimientos de geografía, que podrán ser débiles, regulares o fuertes, pero que nadie desconoce eso que tienen a la vista, el mar Mediterráneo. Es un brazo del Océano Atlántico y viene siendo un lago interno para Europa, Asia Menor, Medio Oriente y África. Tanto así, figúrense ustedes, que al menos tenemos datos geológicos de que en 2 ocasiones se ha secado. Y bueno, no nos interesa en este momento desviarnos al respecto, pero sí apreciar las cualidades singularísimas, únicas, que tiene este mar Mediterráneo respecto al contorno geográfico que alguna vez hizo al Imperio Romano apodarlo también Mare Nostrum. Y que para los efectos que nos interesa, los de la cultura y los de la historia de la Iglesia, le sigue quedando bien el término de mar Mediterráneo, porque queda entre el Atlántico y el Índico a la mitad. Y bueno, díganme ustedes, ¿cuál es la nota más distintiva de este brazo del mar Mediterráneo? Sino la estrechísima garganta que comunica al Océano Atlántico con esta porción de agua salada en el estrecho de Gibraltar, y donde también un capricho de la geografía ha dejado el celebérrimo peñón o columnas de Hércules que desde tiempos ya añosos, los de la consolidación del trono español en Europa y en el norte de África, también sentó sus bases. No deja de ser ahora un capricho que la soberanía del Peñón de Gibraltar esté en manos del trono británico. Pero no era así en el tiempo que nos ocupa. Y sí, el dominio que tuvieron cada vez más los musulmanes del Imperio Otomano en esa parte manchada aquí de ocre, donde vemos cómo desde el Asia Menor o península de Anatolia, la parte occidental del Medio Oriente y todo el norte de África, incluyendo pues la península griega, lo que ahora llamamos Europa del Este, venía a ser a mediados del siglo XVI el obstáculo supremo para que la navegación de los cristianos y aún la vida y la seguridad de los cristianos en su tierra
del litoral del Mediterráneo tuviera garantías, tuviera libertad. En el siglo VIII, esa amalgama monoteísta tardía entre el judaísmo y el cristianismo, que viene a ser el Islam, comenzó en la península de Arabia, un proceso que en muy poco tiempo, ya en el siglo VIII, le dio a los adeptos que pronto alcanzó a tener un baluarte emocional y afectivo que al calor de una proclama confesional brevísima, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta, lo que comenzó aquí se extendió acá y acá. Y bueno, tanto así que en poco tiempo, por acá, y durante disputadísimos y muy largos años, por acá, qué bueno, las pinzas o las tenazas de este cangrejo, bueno, estuvieron en condiciones de disputarse este ámbito, pero también, oh paradojas de la vida, para consolidar la unión de la cristiandad europea con un vínculo incluso a ratos más sólido que el de la misma fe. Y no les extraña a ustedes que al tiempo que el Imperio Romano de Oriente perdía ante los árabes o los musulmanes todo el norte de África, la Palestina y hasta Grecia, quedándose solo con la península de Anatolia. Los árabes también cruzaran el estrecho de Gibraltar y se apoderaran de toda la península ibérica hasta los Pirineos, que son el eje natural que separa España de Francia. Y así las cosas dieran también pie o lugar a que en la península ibérica, a partir del siglo XII, y hasta la caída del último bastión árabe en la otrora Hispania de los romanos, Granada, se consolidara, en virtud del matrimonio de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el trono español. Y en él, bajo la férula de Juana de Castilla y de su hijo Carlos de Habsburgo, Juana de Castilla o de Trastámara y su hijo Carlos de Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania, el trono español. Y asómbrense ustedes, el mismo año en que comenzó la andadura de el trono español en la península ibérica con Carlos de Habsburgo, 1517, comenzó también el suyo, el del monje agustino alemán Martín Lutero, respecto a la fractura que provocarán sus 97 tesis
en este ámbito, y en esa fuga dilatadísima que solo podrá sellar al cabo de muchos años, en 1563, el Concilio de Trento. Y en ese marco también, de alguna manera, la Santa Alianza que hará posible frenar de una vez y para siempre lo que ya en ese momento el Imperio Otomano había capitalizado respecto a las aguas del mar Mediterráneo y a una postura combativa que durante 500 años fue el malestar que más afectó los litorales de Europa cristiana para beneficio de los musulmanes que podían entrar a saco a los puertos de la península ibérica, de las Galias, de la península itálica y ya no del mar Adriático, que estuvo suficientemente defendido. Cuando los turcos, no, antes de ellos, cuando los musulmanes de forma inesperada invadían los puertos de Europa, pues solo iban a dos cosas: a tomar prisioneros para venderlos como esclavos en sus territorios y esperar, en no pocos casos, un botín de rescate por ellos, y para tomar por la fuerza y por la violencia objetos preciosos, sobre todo metales. Durante 500 años, digo, el miedo, ya a mediados del siglo XVI, al turco, era uno de los dolores de cabeza o de las pesadillas de quienes vivían en el litoral europeo cristiano respecto a su permanente estado de inseguridad. Adelante. Si ahora viajan ustedes de oriente a occidente o a la inversa, la forma más cómoda de hacerlo es de los puertos de Brindis, en el tacón de la Bota de la península de Italia, al de Patras, en esa curiosa manita que es el Golfo de Corinto y la parte que alguna vez fue Esparta en los tiempos clásicos. Adelante. Y entonces, si trazáramos una línea recta respecto a la ubicación estratégica de Lepanto, en nuestros días, en ese estrecho de Corinto, que todavía no tenía el canal que ahora le une al mar Egeo, o desde hace 150 años. Entenderán ustedes el valor inmenso que en su momento tuvo esta batalla naval y la victoria que, gracias a los esfuerzos de la Santa Alianza, consiguieron los cristianos en las mismas barbas del turco para poner un cierre a esos 500 años de enorme malestar. Adelante. Y bueno, pues
no hay más remedio que reconocer el liderazgo inmenso que para eso tuvo la estatura moral del rey de España, bisnieto de los reyes católicos, hijo de Carlos V y el primer gran monarca católico de todos los tiempos. Es más, sin exagerar, el único y más grande estadista que merecería llevar ese adjetivo de rey católico, porque su visión inmensa respecto a esta confesión le permitió hacer suyos los postulados del Concilio de Trento y llevarlos, no digo al Nuevo Mundo, sino a todos los confines del planeta, y más si consideramos que fue bajo su reinado cuando los dominios de España, a través del puente de la Nueva España, tuvieron dominio a despecho de Portugal y de Holanda y de Inglaterra del archipiélago de las Filipinas, y que también por estas fechas tuvo lugar el tornaviaje que le confirió a la Nueva España el rango de puente cultural entre el lejano Oriente y Europa, sueño que desde 1492 habían perseguido los expedicionarios en pos de las huellas de Cristóbal Colón. Buscaron una ruta que uniera al lejano Oriente por Occidente. Así pues, si ustedes consideran que el astillero donde se fabricaron las embarcaciones, 5, salvo el Patache San Lucas, comandaba Miguel de Arellano, que compusieron la expedición del tornaviaje, que encabezó Miguel López de Legazpi, y de la que fue estratega genial, absoluto, el fraile agustino Andrés de Urdaneta, fue en el litoral del Reino de la Nueva Galicia, cuando ya Guadalajara era capital de esa soberanía, y que fueron los puertos de San Blas y de Salagua, o Manzanillo, los primeros que tocó el tornaviaje a su retorno, al cabo de 10 meses de haber zarpado. Zarpan en noviembre de 1564 las embarcaciones que se habían fabricado en el puerto de la Navidad y regresan en agosto de 1565 al punto de partida, no sin antes pasar por San Blas y Salagua, según lo acabo de mencionar. El éxito de ese tornaviaje consigue en estas fechas cercanas a lo que aquí nos interesa dilucidar, ese sueño tan deseado para traer, sin necesidad de recorrer desde las Islas Molucas y la India y el sur de África, ese penosísimo viaje, en las aguas del Océano Índico, sobre las que tenía control total Portugal y no España. Entonces, si el éxito del tornaviaje es en 1565 y la batalla de Lepanto es en 1571, ¿cuántos años hay? Poquito más de 5. Es más, 5 porque todavía no se cumplen los 6 cuando es la batalla de Lepanto, y sí cuando se produce el tornaviaje. Bueno, otra vez
las referencias, así como les dije, de la catedral y la colocación de su primera piedra. El tornaviaje va a permitir, a partir de 1572, que se inaugure una ruta comercial inmensa, la del Galeón de Manila, que después de esa fecha, casi la de la batalla de Lepanto, traiga por tierra a esta ciudad, a través del Camino Real de Tepic y el Camino Real de Colima, desde San Blas y desde Salagua, los deseados productos que ya no entraban a Europa desde que los musulmanes tuvieron el control del Medio Oriente, del Asia Menor, de la península griega y del norte de África. Con esto que les estoy diciendo, así nomás, les queda claro que en Guadalajara se produjo de esta forma inesperada, providencial, con el arribo de las especias, de la seda, de la porcelana, del maque, del marfil labrado, la primera ciudad global de todos los tiempos, y que aquí se cocinó para muchas otras regiones, hasta Sacramento, California, hasta Nuevo México, por los caminos del litoral del Pacífico, de las Californias baja y alta, y el Camino Real de Tierra Adentro, un corredor cultural donde la fe cristiana también va abriendo brecha a través del establecimiento de las misiones de los jesuitas, de los dominicos y de los franciscanos en ese derrotero. Bien, volvamos a la batalla de Lepanto. Era necesario, digo, que el Imperio Otomano no convirtiera en un lago interno suyo el mar Mediterráneo, con ese control que ciertamente ya se tenía de las rutas por agua, a través de embarcaciones que solo empujaban en ese momento las corrientes marinas y las impredecibles de los vientos. Y bueno, pues si desde los fenicios las aguas del mar Mediterráneo eran surcadas de forma sistemática para cortar las distancias que por tierra eran penosísimas, vean ustedes cómo se tenían datos cartográficos y marítimos muy precisos para saber los tiempos y las corrientes que empujaban estas embarcaciones de madera y de velamen, que prefería casi siempre distancias cortas y cercanas al litoral, y por la experiencia de las que ya se tenían datos en torno a la profundidad de las aguas, a las playas y a los arrecifes y obstáculos que podían hacer encallar esas embarcaciones, al final de cuentas frágiles. Fue Felipe II, digo, el soberano que, escuchando la invitación del Papa Pío V, con el apoyo de Venecia y de Génova, evidentemente de los estados pontificios y de la Orden Militar de Malta, organizó una armada
que encabezó el almirante Andrea Doria, y en la nave capitana Nuestra Señora de Guadalupe, para acercarse lo más posible al lugar donde los turcos tenían lo mejor de sus naves y desafiarlos en la batalla naval más grande de todos los tiempos. Con Felipe II habrá dos enfrentamientos por agua que van a ser definitivos para la suerte de la historia. La batalla de Lepanto y la batalla de España e Inglaterra, en la que la Armada Invencible, hasta entonces así llamada, perdió contra los ingleses esa hegemonía por agua que entonces duró muy poco tiempo. Adelante. Este texto, para que lo tengan en cuenta, nos coloca en los meses inmediatos a la batalla de Lepanto y también a las circunstancias que orillaron al rey Felipe II, que era una máquina de gobierno en todos los aspectos, a irse interiorizando en lo que tendría que ser el gran y definitivo golpe contra la hegemonía marítima del turco en las aguas del Mediterráneo. Los años previos a la batalla de Lepanto fueron muy agitados y tensos para Felipe II. De hecho, se considera 1568 como uno de los más críticos por la cantidad de frentes simultáneos a los que tenía que hacer frente, y eso gracias a que en abril de 1559 firmó junto a Francia y Enrique II e Inglaterra y su reina Isabel I el Tratado de Cateau-Cambrésis. Esto alivió en parte la presión de tenaza que ejercían los turcos en el sureste, en el Mediterráneo, y los rebeldes protestantes en el norte. Adelante. En ese marco, digo, van a confederarse los intereses católicos a través de una Liga Santa que recibe ese nombre, aunque al final de cuentas va a ser una resistencia con el uso de las armas, especialmente de los cañones de pólvora, pero con un propósito que en ese momento era más que fundado, el de la defensa de la cristiandad frente a la amenaza del turco. Pero la revuelta y el levantamiento de los moriscos en 1568 en las Alpujarras Granadinas fue aprovechada por los turcos para presionar con más fuerza la monarquía hispana y su área de influencia. Así, Eold Ali conquistaba Túnez a primeros de 1570 y el sultán Selim II atacaba Chipre, de posesión veneciana. Todo esto hacía presagiar que la presencia turca en el Mediterráneo occidental se fortalecería y corría el riesgo de consolidarse, convirtiéndolo en un lago turco. El peligro era muy grave. A mediados de siglo los turcos dominaban el Mediterráneo. Adelante. Más que nunca se hizo necesaria una gran alianza, en este caso auspiciada por el Papa Pío V, y en mayo de 1571 es formada por España, Venecia y los estados pontificios principalmente, la que será recordada como la Liga Santa. Se constituyó una gran armada que se puso en manos de Juan de Austria. Juan de Austria, hijo de Carlos V, hermanastro de Felipe II, nacido fuera de matrimonio, legitimado, como se podía hacer en ese tiempo, y reconocido
como hijo de quien fue su padre biológico, se convirtió por su linaje y también por su talante en la cabeza visible de esta expedición. Aunque el estratega absoluto fue en todo momento el almirante genovés Andrea Doria, que era un marino muy experimentado y que conocía de principio a fin las aguas que iba a surcar esta Santa Alianza para entrar por el estrecho de Corinto al Golfo de Lepanto. Se constituyó una gran armada que se puso en manos de Juan de Austria. España sufragaba la mitad de los costes de la alianza y aportaba más hombres y de los mejores marinos. Colonna, Andrea Doria o Álvaro de Bazán, entre otros. Partió de Mesina con cerca de 30,000 combatientes y más de 200 buques. Los números de la flota otomana no diferían, salvo que era un poco superior en el número de buques y estaba dentro de sus aguas en terrenos que conocía mucho mejor que la expedición cristiana. La armada turca estuvo comandada por Ali Pachá. A mediados de septiembre de 1571, tras haberse concentrado en Mesina, la flota aliada cristiana zarpó hacia aguas griegas. Chipre acababa de caer bajo control otomano y se buscaba su flota que se hallaba atracada en el Golfo de Lepanto. Adelante. Según lo que acabo de comentar, los intereses de las aguas del Mediterráneo que más quedaban afectados en ese momento eran los de la República de Venecia por el mar Adriático. Eran los del Principado de Génova, al norte de la península de Italia. Eran los de España y los de Francia, pero Francia no quiso participar en la Santa Alianza por diferencias que tenía con España. Y entonces va a ser quien más aporte en todos los aspectos, España con Felipe II, la que haga posible tanto esta flota como las posibilidades de obtener la victoria sobre fuerzas tan grandes como las que tenía en sus aguas el Imperio Otomano. Adelante. El encuentro de las dos magníficas formaciones tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, cerca de la ciudad griega de Nafpakatos. Los navíos cristianos se acercaron a golpe de remo ante la ausencia de viento. Unos frente a otros, debió ser una imagen fantástica. 205 navíos cristianos frente a 204 turcos. Desplegados estandartes y banderas, toda la parafernalia previa a un combate. La flota se dispuso en 3 cuerpos, el central mandado por don Juan de Austria en la galera real, a su izquierda el grupo de naves comandado por A. Barbarigo y en su derecha Andrea Doria, y una flotilla de reserva al mando de Álvaro de Bazán. Al frente de cada uno de los 3 cuerpos se situarían 2 galeazas. ¿Qué distingue a una galeaza de un buque? Lo ligero de su peso y su capacidad con remos para virar a un lado y otro. Adelante. El almirante turco Ali Pachá dispuso su flota en 4 cuerpos dirigidos por el mismo, Mehmed Sully Bajasiroko, Uluch Ali y Amurad Draguk Raiz. Su idea inicial era realizar una maniobra envolvente sobre la flota cristiana, compactarla, enredarla y combatirla con armas de pólvora, con cañones, y hundirla.
A mediodía parece que el infierno se apodera de la escena, comienza el fuego de la artillería, pero hay un momento en que los navíos de cada bando se unen en un sangriento abrazo. Borda con borda comienza otro juego de guerra, el que querían los cristianos, que estaban más preparados y con más hombres de combate. Más que una batalla naval se podría hablar de una campal, puesto que fue la infantería la que cargó con el peso, que luchó sobre las plataformas de las naves como si en tierra se encontraran tras los pertinentes procesos de abordajes. 4 horas más tarde todo ha terminado. La discusión ahora es ver por cuántas galeras enemigas se puede remolcar. Adelante. Don Juan de Austria, el almirante Barbarazo, Andrea Doria. Adelante. Don Juan de Austria apareció como la imagen del héroe cruzado, quien había llevado a la victoria de la flota cristiana. Alí Pachá encontró la muerte en dicha batalla y la flota turca sufrió grandes pérdidas humanas y materiales. La Liga Santa se alzó con la victoria, capturó 117 barcos y causó alrededor de 30,000 bajas al frente enemigo. Militarmente, sin embargo, los resultados no fueron tan efectivos y no pudieron obtenerse grandes beneficios, porque al poco tiempo falleció el Papa San Pío V, 1572. Gran artífice de la alianza, y al año siguiente Venecia gestionó de forma unilateral la paz con el turco. Era forzado por el mar Adriático el paso de las naves venecianas y pues de eso subsistían. Desmantelando la Liga Santa y dejando a la monarquía hispánica sola ante el peligro. En consecuencia, fue un triunfo algo decepcionante por no asestar el golpe definitivo en el mejor momento al enemigo infiel, que hubiera sido, en este caso, la caída del Imperio Otomano. Adelante, que va a suceder hasta principios del siglo pasado, ¿no? A pesar de estas circunstancias, Felipe II continuó sus acciones contra el turco, recuperando en 1573 Túnez, aunque no pudo conservar la plaza y volvió a manos enemigas al año siguiente, cuando también se perdió la goleta. La revancha de Lepanto no se hizo esperar. A partir de entonces, las armas dejaron paso a la acción diplomática para llegar a la tregua hispano-turca de 1578, sobre todo porque otros frentes llamaban la atención del monarca, como eran los Países Bajos y volviendo los ojos a otro mar, el Océano Atlántico. Adelante. Bueno, aquí tenemos una recreación de las naves cristianas al tiempo de enfrentar a las naves turcas. Ya dijimos 205 contra 204, pero estos en aguas que no les eran conocidas respecto a estas que tenían un control. La estrategia de los musulmanes era rodear a los cristianos y cercarlos y vencerlos con las armas del fuego. La estrategia de los cristianos, en este caso de Andrea Doria, fue abrir una brecha y entrar a modo de triángulo entre las embarcaciones turcas y someterlas como lo hicieron, entrando este triángulo y abriéndose, según iban conquistándose una por una las embarcaciones. Adelante. Bueno, sigamos. Bien, como una nota final y con esto concluyo. Uno de los héroes de la batalla de Lepanto fue Miguel de Cervantes Saavedra. En el contexto de la cual perdió el brazo derecho. El grandísimo y más grande escritor de todos los tiempos recibirá
el apodo del Manco de Lepanto, justamente por eso, ¿no? Y no solo quedó mutilado en ese combate, sino que también cayó prisionero de los musulmanes y quedó preso en Argel hasta que fue a rescatarlo un fraile trinitario. Los trinitarios y los mercedarios eran comunidades de vida consagrada que rescataban cristianos y además tenían un voto que se llamaba de redención, bajo el cual, si se les acababa el dinero que llevaban para rescatar cristianos cautivos, tenían que ofrecerse ellos como rehenes. Y eso pasó en el caso de Miguel de Cervantes. El fraile que lo rescató se quedó en su lugar. Y bueno, pues gracias a esa ofrenda enorme de este religioso virtuoso, pues tenemos ese monumento imperecedero a nuestra lengua, el Quijote de la Mancha. Adelante. Uno de nuestros más insignes escritores del siglo de oro que participó en aquella hazaña lo recogería en el prólogo de la segunda parte de su Quijote, cuando escribe, henchido de orgullo, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron. El soldado más bien parece muerto en la batalla que libra en la fuga. Y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Creo que aquí acaba. Sí, punto final. Bueno, ya les expliqué qué, cuándo, cómo, dónde y por qué el 7 de octubre es la memoria litúrgica de Nuestra Señora de las Victorias, quién la impulsó y por qué al final de cuentas, ahora para nosotros es también la de Nuestra Señora del Rosario. Es más extenso y amplio referirnos a Nuestra Señora del Rosario que a la Virgen María como artífice de la victoria naval de Lepanto. Digamos, es una categoría más evangélica, más apostólica. Muchas gracias.